Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Cobo, pertenezco al grupo 18 y vengo a exponer el trabajo de la semana 5. Los integrantes de nuestro grupo es mi persona, Jesús Cobo Córdoba, Óscar Alfonso Cañón Olaya, Mariana Pérez Ñustes, Cristian Augusto Ramírez Ramírez y Jonathan Rondón Peña. Para esta semana, el trabajo consistía en la creación de básicamente una base de datos en SQL. En Oracle, para nuestro trabajo decidimos hacerlo en Oracle SQL y la carga de 105 datos por tabla. Acá tenemos nuestro diseño físico, nuestro modelo lógico, que es el modelo que se expuso en la guía. Y voy a proceder a explicar el proceso de creación de las tablas, los índices y las referencias de nuestro programa. Un momento, mientras hago zoom. Bueno, en primer lugar, utilizamos el usuario system para crear el rol con el rol SISDBA para crear el usuario poly01 y el table space. Simplemente utilizamos la contraseña que utilizaríamos en el proceso de instalación y no modificamos nada más. En el segundo paso, creamos el table space acá en la hoja de trabajo y seleccionamos la ruta en donde vamos a guardarlo. En nuestro caso, seleccionamos el disco C en una carpeta llamada bases de datos y decidimos llamar al table space datos. Acá podemos ver que no hubo ningún error en la ejecución de este código. Para el paso 3 ya procedemos a crear el usuario, que como nos dicta la guía sería poly001 con la indicación de create user. También lo identificamos, identify by, acá creamos la contraseña que sería poly123 para este usuario. Y definimos el table space que, como anteriormente hemos mencionado, es datos. También en nuestro table space temporal sería temp. Acá nos salió un error, pero pudimos corregirlo con esta indicación, oral script. Y como podemos ver, el sistema nos arroja que el usuario poly001 ha sido creado. Ahora nos disponemos a darle permisos a poly001, a nuestro usuario. Para ello utilizamos la instrucción grant y ya podemos iniciar la sesión con el usuario poly001. Acá le damos más permisos a nuestro usuario, el de Connect and Resource. Acá, como podemos ver, estos grants nos fueron concedidos y no hubo ningún problema. Ahora creamos una nueva conexión. En nuestro caso la decidimos llamar DB Recursos Humanos, Database Recursos Humanos, con la contraseña que creamos anteriormente y el usuario poly001. La contraseña sería poly123. No cambiamos nada de esto y le damos el rol de valor por defecto. Ahora nos disponemos ya a la creación de las tablas. La primera tabla es la histórico. Como podemos ver, acá tenemos una llave primaria y como podemos ver, el sistema nos arroja que no hubo ningún problema creando la table space. También le damos un tamaño, sería tamaño 20, y también le damos una restricción que sería esta de acá. Ahora creamos otra tabla. En esta oportunidad sería la tabla cargos. Podemos ver que también esta tiene algunas restricciones, como que no puede ser un null, también el tamaño. Y también cargamos varias instrucciones aquí en el código.
Una de ellas sería el cargo del sueldo, que debe oscilar entre estos dos números. Y también otras restricciones acá. Como podemos ver, la hemos ejecutado y ya tenemos la tabla histórico y la tabla cargos creadas. Ahora nos disponemos a la creación de la tabla de departamentos, nuestra tercera tabla. También de la misma forma tiene ciertas restricciones como el not null, o sea, que no quede vacía en esencia. También tenemos el departamento, varios atributos acá, ¿no? El ID del departamento, el nombre y el gerente. También podemos ver que no nos han proporcionado ningún problema al ejecutar este código. Creamos de la misma forma la cuarta tabla, localizaciones. Como podemos ver, no nos arrojó ningún error. De la misma forma, creamos la quinta tabla, ciudades. Y creamos la tabla países también. Y como podemos ver, no nos ha arrojado ningún código. Todas estas tienen una estructura muy similar. Acá tenemos un atributo, el país, el ID del país, lo seteamos a un número, que es el 20, y le damos una restricción que no nos puede arrojar, que no podemos introducir ningún valor. Ahora creamos la tabla de empleados. Esta es la tabla más larga, ya que posee muchos atributos, como primer nombre, segundo nombre, email, fecha, sueldo y comisión. Sin embargo, cuando ejecutamos el código, vemos que no tiene ningún problema. Ahora, ya creadas las tablas, vamos a agregar algunas cosas que nos faltaron. Para ello, utilizamos la instrucción alter para modificar las tablas histórico y localidades, como podemos ver aquí, para agregar ciertas tablas que nos faltaron en estas dos. Acá podemos ver que la table localidades está alterado, es decir, que tuvimos éxito y no hubo ningún problema. También utilizamos alter en las ciudades. Ahora, una vez más, nos vamos a conectar al usuario system para dar permisos al usuario polis001 y empezar a ingresar los datos necesarios. Acá podemos ver, seteamos diferentes valores que van dentro de las tablas. Para ello utilizamos la instrucción all into para introducir en primer lugar a la tabla de cargos, como acá observamos. Y aquí podemos ver la tabla como quedaría. Ahora, de la misma forma, utilizamos esta instrucción para introducir los valores en la tabla de países. Podemos ver acá Colombia, Brasil, México, Uruguay y Ecuador. Y como podemos ver, las filas han sido insertadas y no hay ningún problema. Acá se encuentra la tabla. Ahora, de la misma forma, ejecutamos la misma instrucción con la tabla de ciudades. Podemos ver Bogotá, San Pablo, Cancún, Montevideo y Quito. Y las filas han sido insertadas sin ningún problema. Acá podemos ver la tabla cómo quedaría. Ahora seguimos con la tabla de localizaciones y de la misma forma vemos que no tiene ningún problema al ejecutar el archivo. Y de la misma forma nos crea la tabla. Ahora pasamos a la tabla de departamentos y de igual manera que con las otras tablas no hay ningún problema. Y tenemos la tabla aquí representada.
Y por último, bueno, una de las últimas, la tabla de histórico. También introducimos estos datos. Todo este código está plasmado en el trabajo y vemos que no tira ningún problema. Acá podemos ver la tabla. Y por último, tenemos la tabla de empleados, la más larga. Como podemos ver acá, son un montón de parámetros y atributos que le decidimos dar. Y acá podemos ver que no hubo ningún problema y acá podemos ver la tabla. Muchas gracias y hasta luego.